No vamos a referirnos aquí a todos los detalles de la Revolución Francesa, a sus causas, al desarrollo de la misma, sino solamente aquellos elementos necesarios para contextualizar las implicaciones religiosas de este acontecimiento. Hemos de decir que Luis XVI fue derrocado y posteriormente ejecutado en la guillotina en enero de 1793. Francia fue gobernado por diferentes entes: la Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente, una Asamblea Legislativa, un directorio, en fin, pasó por diferentes formas de gobierno y toda una serie de reformas muy profundas sociales y, por supuesto, con implicaciones religiosas. Una de las reformas más importantes es que el Estado se convirtió en el administrador de la Iglesia. Es decir, los sacerdotes dejaron de ser miembros de una jerarquía o de una institución religiosa y pasaron a ser funcionarios del Estado, que cumplían un papel. El Estado asumía la responsabilidad de la manutención de los sacerdotes, pero estos debían jurar lealtad al régimen civil, y desdeñar cualquier injerencia de la jerarquía de la Iglesia exterior. En un principio, aquellos sacerdotes que no quisieron hacer este juramento o someterse a este estatuto eran destituidos de sus iglesias, de sus parroquias, de sus responsabilidades. Pero las cosas fueron degradándose al punto que el 21 de octubre de 1793 se condenó a muerte a todos aquellos sacerdotes que no hicieran este juramento. Por supuesto, esto provocó el éxodo de muchos, pero también la ejecución de miles de sacerdotes e incluso de monjes y monjas. El sentimiento antirreligioso, específicamente anticristiano de la revolución, tomó diversas formas, no solamente en este aspecto. Esta es una caricatura de James Gilray de 1793. Era inglés, por lo tanto estaba haciendo una crítica muy agria de lo que estaba pasando en Francia. Él tituló a esta caricatura El cenit de la gloria francesa, el pináculo de la libertad. Y él representa varios elementos muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, es el ataque a la religión. Tenemos en el fondo, en llamas, lo que podría ser la iglesia de Notre Dame, de Nuestra Señora de París. Y tenemos a un personaje sentado, colocando sus pies sobre el cuerpo colgando de un obispo, y a la par unos monjes, y al fondo una monja también colgada. Este personaje representa a uno de los estamentos más importantes de las primeras etapas de la Revolución Francesa, a un grupo de ciudadanos llamados los sans-culottes, que significa los sin calzones. Y no era que anduvieran desnudos, como quiere satirizar el dibujante, sino que, por ser tan pobres, no podían utilizar las prendas de vestir llamadas calzones, que llegaban hasta la rodilla y que utilizaban las clases altas. Esta prenda se complementaba con unas medias de seda que iban de la rodilla a los tobillos. Por lo tanto, las clases más pobres tenían que usar pantalones largos, una prenda que estaba destinada precisamente a aquellos que no podían adquirir estos artículos considerados de lujo o inaccesibles para los más pobres. Así que representan a este personaje tocando el violín, celebrando la supuesta libertad. Sin embargo, hemos de decir que Francia se sumergió en un régimen de terror en poco tiempo, y miles fueron ejecutados, no solamente por la guillotina, que fue como el instrumento más representativo de la época,
sino que hubo muchas ejecuciones por fusilamientos, con espadas, con picas, con garrotes, en fin, fueron muchísimas las muertes que se desataron durante la revolución. Incluso muchos de los mismos revolucionarios terminaron siendo víctimas de su propia revolución y fueron ejecutados también. Otro de los cambios en aspectos religiosos fue la instauración del culto a la razón y posteriormente modificado y llamado el culto al Ser Supremo. Este culto tenía como objetivo desplazar total y completamente cualquier relación con la fe cristiana y exaltar las virtudes, el espíritu humano a través de un culto como este. De hecho, esto que vemos acá es un grabado representando la fiesta a la razón celebrada el 10 de noviembre de 1793 en la Catedral de Notre Dame, en París. Se escogió una mujer del pueblo, se le vistió con el gorro frigio representando la libertad y se le veneró y adoró como la razón. Las autoridades francesas promulgaron toda una serie de leyes de descristianización porque estaban convencidos que la fe cristiana, la religión cristiana, era uno de los principales males que azotaban a la sociedad. Y es que hemos de decir que hasta cierto punto en Francia la religión no había tenido un papel tan positivo en los últimos siglos. Recordemos las cruzadas contra los cátaros o albigenses en el sur de Francia, las matanzas de hugonotes también. Esa fuerza represiva y sanguinaria contra los ciudadanos que tenían creencias distintas por parte de la iglesia oficial y la corona terminó revirtiéndose y bañando de sangre a la misma iglesia o a los mismos miembros de la iglesia. Aunque la mayoría de cristianos en Francia para la época de la Revolución eran católicos, había un pequeño grupo de hugonotes todavía que corrieron la misma suerte. Este intento de borrar cualquier vestigio de fe cristiana llegó al punto inclusive de reformar el calendario. Se quería eliminar cualquier vestigio de referencia a deidades o festividades religiosas, y se creó el calendario republicano o el calendario revolucionario. Este calendario iniciaba en el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, y se le cambió completamente su estructura. Se eliminaron las semanas, los ciclos de 7 días, y se instauraron, sí, los 12 meses, pero compuestos por ciclos de 10 días. Es decir, cada mes tenía 3 ciclos de 10 días. El 10º día era un día de festividad. Se le cambiaron los nombres a los meses, se rebautizaron con nombres referentes a las situaciones climáticas o estacionales. Así había meses llamados como vendimiario, brumario, nivoso, ventoso, germinal, floreal, termidor, fructidor. Y los nombres de los días, además de referirse a ellos por su número, también recibieron nombres de plantas, de flores, de frutos, de herramientas, de minerales. Este calendario se adoptó el 24 de octubre de 1793, pero se fijó como fecha de inicio el 22 de septiembre de 1792, es decir, que debía empezar a contarse las fechas desde un año atrás, como el año 1 o el primer año de la Revolución, y de ahí en adelante fijar las fechas basándose en este calendario. De hecho, el calendario estuvo vigente hasta 1804,